Gloria a Dios. Si en esta noche usted quiere tomar nota del tema, el tema se llama ¿por la ley o por la fe? ¿Por la ley o por el oír con fe? Ese es el tema más bien. ¿Por la ley o por el oír con fe? Tal vez le suena extraño el tema. ¿Cómo estaremos viviendo? ¿Por la ley? O hermanos, o hemos entendido y estamos realmente creyendo que es por el oír con fe. Escuche hoy con fe, porque el evangelio, hermanos, lo que Dios hace, lo hace solo con personas que oyen con fe. De otra manera Él no puede hacer nada. No podemos experimentar su victoria, su obra, su poder transformador si nosotros no oímos con fe la palabra de Dios. Amén. Quisiera entonces que comenzáramos abriendo nuestra Biblia, que por cierto no la tengo acá, pero vamos a abrir, hermanos, en el capítulo de Gálatas. Vamos a abrir a Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dios nos va a hablar, hermanos. Estoy completamente seguro que Dios nos va a hablar en esta noche. ¿Cómo se llama el tema? Por la ley. Yo lo tengo con signo de pregunta. Por la ley. ¿Será por la ley? Bueno, no sé si usted me entiende. ¿Por la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es? Bueno, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer con cuidadito la escritura. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Pueden ver ya algo, hermanos? Como a los cristianos de aquel entonces, de esta región que se llamaba Galacia, ya los habían fascinado, los habían desviado, los habían sacado de el obedecer a la verdad. ¿Sabían ustedes que la verdad no son solamente palabras, sino que la verdad es el mismo Cristo? Entonces, cuando dice acá de obedecer la verdad, ¿quién los fascinó a ustedes para que no obedezcan a Cristo? Me temo que eso está pasando hoy en muchos lugares, con muchas personas que no están obedeciendo a la verdad. Y la verdad es Cristo. ¿Se acuerdan que Él dijo en el capítulo 14, versículo 6 de San Juan? Él dijo: yo soy el camino. ¿Qué es el camino? El camino será una enseñanza, una doctrina simple o alguien. El camino es Cristo, ¿verdad, hermanos? Él dijo: yo soy el camino. Pero también Él dijo: yo soy la verdad. O sea, la verdad no es nada más palabras que nosotros podamos escuchar, sino que la verdad en su máxima expresión es el mismo Señor Jesucristo. Y entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Realmente él está diciendo: ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién les engañó para no obedecer a Cristo? Seguimos leyendo, versículo 2. Dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros.
Ojo, ojo, pongan cuidado, hermanos. Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley, o sea, por un esfuerzo personal, por el hacer cosas nosotros, por el practicar cosas. Dice, recibieron el Espíritu ustedes, ¿por qué? Porque ustedes comenzaron a hacer y a tratar de obedecer los 10 mandamientos. No es de raro encontrarse a personas que cuando uno les pregunte qué tenemos que hacer para salvarnos, guardar los mandamientos, dicen algunos. ¿Y quién los ha guardado? Nadie los ha guardado. Nadie ha podido guardarlos. Solo Cristo nuestro Señor. Y entonces, hermanos, hablamos a veces de pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y entonces el que pagó Cristo, ¿qué? Si Él pagó, ¿cuántos de ustedes, hermanos? Si yo le dijera a usted, vaya, no sé, a un restaurante y cómase lo que desee, ya está pago, ya yo lo pagué. Y usted va al restaurante a comer y de repente, hermano, el salonero que lo atendió le dice, señor, la cuenta es tanto. ¿Qué haría usted? Tienes que pagar. No puedes salir de este lugar sin pagar. Tienes que pagar. O tal vez hasta se lo digan antes de sentarse. Tienes con qué pagar porque aquí es caro. Y usted dice, no, yo no tengo que pagar ningún precio. Ya fulano de tal lo pagó. Bueno, hermanos, Cristo ya pagó. Dígale al que está a su lado, Cristo ya pagó. Amén. Y entonces dice, verso 2, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se llama el tema, hermanos? ¿Cómo se llama el tema? ¿Por la ley o por el oír con fe? Hermanos, lo más extraordinario de la obra de Cristo y el fin de esa obra era que Él quería venir a morar al corazón de los hombres. Eso es lo más extraordinario que puede haber. Y entonces, ¿cómo es que nosotros recibimos el Espíritu de Dios? Dice el apóstol Pablo, dice, por el oír con fe. Escuchen con fe hoy. ¿Qué es oír con fe? Oír creyendo, hermano, creyendo. Si yo fuera usted, hermano, desecho todo argumento de mi mente, lo saco de mi mente. No vengo a cuestionar, no vengo a analizar lo que se está diciendo, porque hay gente que parece que le dieron el ministerio de la supervisión. Y lo que llegan es, hermanos, como a supervisar. Nada más. Ni disfrutan una enseñanza, ni la entienden, porque vienen a buscar el pelo en la sopa. Vienen a buscar la manchita en la sábana blanca. Y por esa causa no pueden oír con fe. Y al no oír con fe, no pueden, hermanos, recibir lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Entonces dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3, tan necios sois, les dice Pablo a ellos, y así hay hoy, también hay muchos necios, hermanos. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso les había pasado a esta gente. Habían comenzado por el Espíritu. ¿Saben qué es comenzar por el Espíritu? Oyendo con fe. Voy porque quiero que me hablen, quiero recibir, quiero creer, quiero experimentar.
a mi Señor en el corazón. Versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ojo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Que Dios haga maravillas, cosas extraordinarias y maravillosas. Dios, hermano, nos suministra su Santo Espíritu, pero también hace cosas maravillosas, como la salvación. Yo no sé si a usted le interesa, le preocupa la salvación de tu familia, por ejemplo, la salvación de tus hermanos, la salvación de tu esposo o tu esposa, la salvación de tus hijos, la salvación de tus amigos. ¿O a usted no le interesa nada de eso, ni piensa en eso? ¿Qué pasará si mañana se muere tu hijo o tu hermano o tu padre sin Cristo en el corazón? ¿Qué pasaría, hermano? Y entonces dice Pablo, dice, el que les suministra a ustedes el Espíritu, dice, y hace, como dice que, versículo 5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo estarás oyendo hoy, hermano? Usted que me mira en la internet, ¿cómo estarás oyendo? ¿Cómo estamos oyendo, hermanos? Estamos oyendo con fe. Estamos oyendo para creer, creyendo lo que se me está diciendo y lo que se me va a decir de aquí en adelante. Dios quiere hacer maravillas con ustedes, hermanos. Dios quiere hacer maravillas en tu familia. Dios quiere hacer maravillas con tus vecinos. Dios quiere hacer maravillas porque Él hace maravillas. Antes cantábamos un canto y era así: maravillas Él ha hecho. Maravillas, milagros, sanidades, liberaciones. Y sobre todo, hermano, la transformación de gloria a gloria que Él va a llevar a cabo con ustedes y conmigo. Pero dice, el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, dice, lo hace porque yo estoy pagando un precio. Porque, hermano, el vivir de acuerdo a la ley, por la ley, es como pagar un precio. Las personas, hermanos, sienten que tienen que hacer cosas y cosas para agradar a Dios. Y entonces, hermanos, vivimos un evangelio como de cambalache, como de intercambio. Y esto no es de un intercambio. No es hago para que Él haga. No es doy para que Él me dé. No. Es, hermano, por el oír con fe, por el escuchar atentamente con fe. El que hace maravillas, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Pablo está haciéndoles una pregunta. Yo me imagino que esta gente está seguramente un poco asustados. Aunque era una carta que les estaba enviando, ¿qué le decimos? ¿Qué respondemos? ¿Que es porque nosotros estamos pagando un precio? ¿Que es porque nosotros estamos esforzándonos por vivir una vida perfecta al máximo? Parece muy correcto el que nosotros querramos vivir una vida muy correcta, muy santa, muy pura, muy perfecta. Y sí, hermanos, es la verdad, así debe ser nuestra vida. Lo que pasa, hermano, es que eso sucede cuando nosotros oímos con fe. Versículo 6 dice, así Abraham, y entonces ya viene y pone el ejemplo de un hombre tremendo, extraordinario, llamado Abraham. Dice, así Abraham creyó en Dios. Amén. Amén, hermanos. Abraham creyó en Dios. ¿Cuántos creen que Abraham creyó en Dios? Eso dice ahí la Biblia.
¿Cómo dice ahí? Dice que Abraham creía en Dios. Ah, mira, es que no hay. ¿Qué pasó? Pensé que estaba. Perdón. ¿Qué pasaría con nuestra pantalla hoy? Bueno, el versículo 6, hermanos, de Gálatas 3 dice: así Abraham creyó a Dios. Abraham no creía en Dios. Abraham creyó a Dios. Es diferente, hermanos. Muy diferente. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer a Dios. Creer en Dios no implica casi nada de nuestra parte. Creer a Dios implica escucharlo. Yo no puedo creer en alguien a quien no escucho. Creer, hermanos, creer a Dios es el resultado. Se le llama a alguien que cree a Dios, es alguien que lo escucha a Él. Todos acá es posible que estemos creyendo en alguien o que le estemos creyendo a alguien. Usted va donde el médico le dice que esa enfermedad no tiene cura y usted creyó al médico, y si el médico le dice, le da un diagnóstico de que no vas a vivir más de 3 meses, entonces si le creíste al médico, en 3 meses estamos oficiando un funeral. Porque le creíste a. Porque yo no puedo creerle a si yo no lo escucho. Es lamentable porque hay muchos que escuchan, que le creen al diablo, que le creen a la bruja, que le creen al brujo, que le creen más. Y no es que no haya que creer en el esposo o en la esposa, pero que a veces le creen más al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, al mentiroso, que al Señor. Abraham no creía a nadie más que a Dios. Y así es como debe ser nuestra vida, hermanos. Y creyó Abraham a Dios. ¿Y qué sucedió? Y le fue contado, dice versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, o sea, le fue añadido, le fue sumado a su cuenta. Le pusieron algo a su cuenta, le dieron algo, lo recompensaron. Las personas que le creen a Dios son recompensados por Dios. Se les pone algo a su cuenta. Yo espero que Dios me ayude a llegar a ese punto hoy. Y entonces dice que Abraham le creyó a Dios. Nosotros pensamos que esto se trata de creer en Dios. Creer en Dios es como decir que Él, hermano, que hay un Dios. Pero una cosa es que digamos que hay un Dios, lo cual hasta el diablo lo sabe y el diablo tiembla. Dice la Biblia que el diablo tiembla porque el diablo cree en Dios. Y otra cosa muy diferente es, sí, creer en Dios, que Él existe, que Él es real, sí, pero creerle a Dios. Y entonces ya esto va a implicar algo más, hermano. Y ese algo más es que debemos de escucharlo. ¿Cómo podía Abraham creerle a Dios? Creerle a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podía él creerle a Dios si no lo escuchaba?
Yo no tengo la menor duda de que los que estemos acá creemos en Dios, que usted cree en Dios, pero me preocupa si de verdad le estaremos creyendo a Dios. Estaremos creyendo a Dios, porque solo los que le creen a Dios se les da algo a ellos. Y entonces se les toma en cuenta eso, se les añade algo a una cuenta. Y lo que se les añade es la justicia de Dios. Así es como el hombre es transformado, cambiado, hermanos. Esas personas que están luchándola por ser mejores. Tengo que cambiar, voy a cambiar, tengo que hacer esto, tengo que hacerle otro, tengo que pagar un precio, tengo que hacer acá, tengo que hacer allá. Es difícil, hermanos, a veces hablar de esto, porque podríamos pensar que no hay que orar, por ejemplo. Pero puede ser que estemos orando, hermano, tratando de que Dios me recompense por la oración, y no porque realmente el Dios me está moviendo, es Él el que me mueve a orar. Pero dejémoslo para más adelante esto. Y entonces dice, en el versículo 7, dice: sabed por tanto que a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, tenemos la misma naturaleza que tenía Abraham. Pero Abraham, hermano, la naturaleza que Abraham tenía fue la que Dios le dio porque él creyó a Dios. Y entonces, hermano, en ese sentido es que se dice que seríamos hijos de Abraham, porque también Dios nos daría a nosotros de lo mismo que le dio a Abraham. Lo mismo que Abraham recibió por creerle a Dios, nos lo recibiríamos nosotros por creerle a Dios. Y entonces seríamos parecidos a Abraham. Y entonces en este caso Abraham sería como el padre, porque fue el primero en este sentido en creer a Dios. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, usted y a mí, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, si nosotros vivimos de acuerdo a la fe como vivió Abraham, creyéndole a Dios, entonces la misma bendición que tuvo Abraham es la misma que tendremos nosotros también. Porque, hermano, no es que vamos a creer en Abraham, sino que vamos a creer en aquel que Abraham también creía, en aquel que Abraham, aquel a quien Abraham le creía. Y entonces de la misma recompensa, yo no voy a tener una recompensa mayor que la suya, hermano, ni usted mayor que la de nadie. Aquí que se nos bajen los humos, aquí, hermanos amados, de lo que se trata es de que todos podamos alcanzar una medida, una estatura, la del Señor. Y todos, hermanos, podemos creerle a Dios, y entonces a todos se nos dará la misma bendición de Abraham. Y que esta bendición de Abraham no tiene que ver nada con lo material, aunque él tuvo muchas cosas materiales y él reconocía que venían de Dios. Pero él, hermano, no era eso lo que él pretendía y buscaba, sino lo que se le añadió a él por causa de la fe. Y creyó Abraham a Dios, y Dios lo hizo justo, y Dios lo hizo como él es, así fue hecho Abraham, y así será hecha usted, hermana, y yo, como él es. De hecho, hay muchos que necesitamos esa obra, porque Dios, hermano, amó al mundo entero, aún a los que lo crucificaron. Él los amó, aún sabiendo que iban a rechazar a su hijo, murió por ellos. Tomó los pecados, los tiró al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Pero aquí, en otras partes, en otras iglesias, hay hermanos que no aman a su hermano.
que usted tiene un resentimiento y una cosa guardada en tu corazón que no soportas ver a él o a ella y que no le hablas. De verdad que necesitas la obra de Dios en tu corazón. Cualquiera que esté así en esa condición, hermanos. La bendición de Abraham no son cosas materiales, sino es la impartición de Dios a ese corazón. Cuando nosotros creemos a Dios. Pero ¿cómo vamos a creer a Dios? Si usted a mí me dice, pastor, usted le cree al doctor Changún, me estoy inventando un nombre. ¿Cómo voy a creer? Ni sé quién es Changún. No puedo creer en Changún. No le puedo creer a Changún. Usted no le cree a Changún. Ni sé quién es, no lo conozco, nunca lo he escuchado. No sé lo que él piensa, no sé lo que él habla. Solo se puede creer, hermano, solo se puede creer a alguien hasta que uno escuche a ese alguien. Por eso es que hay que oír con fe. Hay que sentarse a escuchar creyendo. Hermano, de verdad, se lo garantizo. Yo vengo a hablarle a usted de parte del Señor. O más bien Dios está hablándole a usted. Porque Dios, hermano, nos habla a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y si Jesucristo está en cada uno de nosotros y nosotros estamos rendidos y sometidos a Él, Él nos va a hablar por medio de Jesucristo. Cuando Jesús vino a la tierra, hermanos, Dios hablaba a través de Él. Es muy triste y muy lamentable el montón de predicadores que dicen que Dios está hablando por medio de los terremotos y por medio de las guerras. Eso es Dios hablando. No, Dios no habla de esa manera. La Biblia está muy clarita en decir que Dios nos habla a nosotros por medio de Jesucristo. Escuchar a Jesús en aquel entonces, antes de la cruz, antes de que Él muriera en la cruz, oír a Jesús. El que lo oía a Él realmente estaba oyendo a Dios, porque Dios hablaba a través de Jesús. Hoy, hermanos, Dios nos habla a nosotros a través de Jesús también, hermanos, pero ya en el Espíritu. Él ha venido a morar a nuestro corazón por el Espíritu. Si usted escucha con fe, el Espíritu va a venir a tu corazón, el Espíritu te va a llenar y usted va a comenzar a escuchar a Dios. Cuando escuchas al Espíritu, y entonces vas a poder creerle a Dios. Y cuando Dios, hermano, cuando le crees a Dios, porque Dios no te va a hablar tonteras, Dios no te va a hablar de que vaya y le haga daño a aquella, de que le quite el marido a la señora a otra, al hombre a aquel. Dios no te va a hablar de eso. Dios no te va a hablar, hermano, de que compre el número tal, porque ese es el que va a salir. No. Dios no te va a decir que no le hables a este y que no le hables al otro. Eso no te lo va a decir Él. El Señor, hermano, te va a hablar de la obra que Cristo hizo por usted, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la glorificación que Él tiene, y que espero darte o enseñarte de parte del Señor de eso más, para que puedas creerle al Señor. Él no nos habla a nosotros tonteras, hermanos. Él no nos va a venir a contar a nosotros un chisme del hermano aquel o de la hermana aquel. No, Él no va a venir a decirle a usted que la vecina se la anda comiendo, que el otro se lo anda comiendo. Ese es el diablo. Si usted está enojado con alguien porque alguien vino y le dijo, sabía que tu hermano, que tu tío, que tu primo anda hablando mal de usted, usted escuchó al diablo. Ese no es Dios. Dios no es chismoso, Dios no hace eso. Dios nos habla, hermano, palabras de vida eterna. Él nos habla de amor. Él nos habla de amar. Él nos habla, hermanos, de la obra de Cristo. Por eso es que Abraham le creyó a Dios. Busquen a ver, hermanos, en el libro del Génesis, a ver si Dios andaba contándole chisme. Abraham, vaya, cómprese el 94. Ese es el que va a salir esta semana.
A usted no lo quieren. Póngase vivo con fulano, anda hablando mal de usted, Abraham. Fíjense a ver si eso sucede en la Biblia. No. Por eso es que Dios a muchos no les habla, porque, mis hermanos, se predisponen para escuchar lo que Dios no habla. Dios no anda diciéndonos a nosotros, hermanos, el chisme de fulano y tal. Es que ya se lo andan comiendo. Mire, si Dios, hermanos, si alguien anda hablando mal de usted, si alguien le está diciendo cosas feas de usted por allá, ¿sabe lo que Dios le va a decir a usted, hermano? ¿Sabe? Y usted dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo sé, hermano, porque eso es lo que también a mí me ha dicho. Ore por tu enemigo. Ore por los que te aborrecen. ¿Usted cree que hay alguien que te aborrece? ¿Usted cree que hay alguien que anda hablando mal de ti? Entonces, si escuchas a Dios, Dios te dirá, ore por él, bendícelo, bendícela, ámalo, perdónalo. Él no le va a decir, vénguese, enójese, maldígalo, quítele la cara, apártese del camino, nunca más le vuelva a hablar. No. Y entonces, hermanos, pero qué lindo es cuando cuando escuchamos al Señor hablar y entonces le creemos a Él. Y entonces, hermano, cuando nosotros le creemos a Él, es cuando nosotros comenzamos a ser cambiados. Un nuevo hombre, una nueva mujer. Y creyó Abraham a Dios. Y entonces se le añadió algo a la cuenta de él. Versículo 8 dice, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe, ¿quiénes son los de la fe? Los de la fe, hermanos, son los que oyen al Señor. Si uno no oye al Señor, no es de la fe. Tenemos un concepto muy equivocado de la fe. Yo tengo mucha fe. Ajá. Pero la fe de Dios, la fe verdadera, hermanos, es la que viene por escucharlo a Él. Comenzando el pasaje, el capítulo 3 leímos, ¿quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? La fe verdadera es el resultado de obedecer a la verdad. Pero ¿cómo puedo obedecer a la verdad si no la escucho a la verdad? Si yo no oigo la verdad. Y entonces esto nos tiene que llevar, mis hermanos queridos, a una comunión más íntima con Dios, a pasar más tiempo con el Señor, a que usted le diga, Señor, háblame, Señor, quiero escuchar tu voz, háblame, Señor, quiero oírte, quiero escucharte. Y no solamente suponer, imaginar. El versículo 10 dice, el verso 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? Porque Abraham, hermano, ¿sabían ustedes que Abraham tuvo dos nombres? Este hombre tuvo dos nombres. El primer nombre que él tuvo era Abraham. Y después, hermanos, desde el momento en que él comenzó a escuchar al Señor, a creerle a Dios, el Señor le cambió de Abraham a Abraham. Abraham nos está hablando a nosotros de un hombre nuevo, de una persona transformado. Pero no fue el nombre de Abraham, no lo cambiaron a Abraham porque Dios simplemente se le ocurrió decir, no me gusta Abraham y le voy a poner Abraham. No, era porque Abraham sufrió un cambio, una transformación por oírlo a él hablar. Necesitamos, hermanos, oírlo, porque si no, nunca vamos a cambiar. Vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir siendo la misma gente.
El mismo gritón, el mismo chichoso, la misma malcriada, el mismo insolente, el mismo mentiroso, el mismo aborrecedor, el mismo envidioso, el mismo codicioso, hermanos. Y vamos a andar hablando cosas que tal vez sí son verdad, pero no es lo mismo hablar de cosas que son verdaderas porque las vemos en la Escritura, a que realmente nosotros, esas cosas verdaderas que la Escritura dice, sean mi realidad, sean nuestra realidad. Y eso solamente sucede, hermanos, cuando lo escuchamos a Él, porque la fe viene por oírlo a Él. Si nosotros no lo escuchamos a Él, nosotros no vamos a tener ninguna fe. Por lo menos no vamos a tener la fe verdadera. La fe verdadera, que es realmente la fe que viene de oírlo a Él hablar. En el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley. Oiga, hermano, pongan cuidado a esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vivir por la ley, hermanos, es exponernos a la maldición. Si usted quiere saber algo más de la maldición, ¿qué es la maldición? Hermanos, léase el capítulo 27 del libro de Deuteronomio en su casa. Léalo con cuidado. Ahí habla de hermanos, de la maldición de la ley. Entonces, cuando un hombre o una mujer quiere vivir de acuerdo a la ley, él pagando el precio por ser bueno, él, hermano, esforzándose por ser bueno. Pastor, no hay que esforzarnos, hay que creer, hermano. Hay que creer. Hay que creer que es Dios el que nos cambia. Hay que creer que es Dios el que nos transforma. Señor, yo creo que tú me perdonaste todos mis pecados. Todos los pecados pasados, no los del futuro. No se espera que los pecados pasados, presentes y futuros hayan sido perdonados, porque no se espera que una persona siga pecando. Eso no se espera. Lo que se espera, hermano, es que nosotros seamos perdonados de todos los pecados pasados y que el futuro que viene, hermano, los días que van a venir, no estemos pecando. Si seguimos pecando, hermanos, esa es una señal de que las personas están viviendo en la ley, de acuerdo a la ley. Sean santos. Uy, sí, yo tengo que ser santo. Porque la Biblia dice que sea santo, yo tengo que ser santo. Sí, es verdad, la Biblia dice eso. Pero, hermano, nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Eso lo decía la ley. No adulterarás. John, es que no hay que adulterar. Y muchas veces los mismos que están diciendo que no hay que adulterar son unos adúlteros. Porque no solamente se adultera, hermanos, acostándose en la cama con un hombre o con una mujer que no es tu esposo o tu esposa. La única, hermanos, el único sexo lícito, correcto, es el sexo en el matrimonio. Solo ese. Ni el de novios, ni el de amantes, menos. Pero no solamente se adultera acostándose el muchacho con la joven, con la novia, o el hombre con la amante, o la mujer con el lance que le salió por ahí, sino que también la Biblia dice que cualquiera que mirare con mal deseo ya adulteró. Porque el adulterio no, es algo que está dentro de la persona, hermanos. Y aunque una persona no se acueste con otro ilícitamente, pero con solo que mire con mal deseo ya está adulterando. También la Biblia dice, hermanos, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y también dice, hermanos, que cuando nosotros amamos al mundo estamos adulterando.
Somos adúlteros. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando nosotros, ahora la hermana preguntaba, ¿cuántos aman el congregarse? Hermanos, nosotros deberíamos de amar el congregarnos. Debería de ser para nosotros un placer y un deleite, hermano, venir a la congregación, congregarnos y participar de la alabanza y participar. Hermano, pero cuántas veces por una actividad, por un cumpleaños, por una fiesta, etcétera, usted no se congrega. Entonces me va a decir que eso no es adulterio. Y si usted dice que no, claro que va a decir que no. Claro que decimos que no, porque no queremos que nos encasillen en la casilla de los adúlteros. Pero la Biblia dice, hermanos, que si alguno ama al mundo más que al Señor, es un adúltero. Cualquiera de nosotros, hermanos, los que somos casados, si vemos muy, me perdonan la palabra, muy jijijiji a nuestra pareja, a nuestro cónyuge con otro, usted se va a sentir mal. Usted se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque si nos casamos, mi cuerpo no es mío, es de mi esposa, y el de ella es mío. Y no es, hermano, no debemos de coquetear con nadie. Se supone que si nos casamos es porque amamos a nuestro cónyuge. ¿Sí o no? Y entonces muchas veces, hermanos, estamos las personas luchándola por no pecar, porque la ley dice que no lo haga. Y cuando nosotros fallamos aquello, hermano, entonces la Biblia dice que caemos bajo la maldición de la ley. Y lean la lista, hermano, de los que están bajo esa maldición. Voy a volverles a leer el versículo. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven, hermanos? Yo creo en el Antiguo Testamento y leo, y a veces he usado muchos pasajes del Antiguo Testamento para predicar. Pero yo tengo muy serias sospechas de muchos que casi nunca abren, hermanos, las cartas que el Señor inspiró al apóstol Pablo, porque en ellas se nos habla a nosotros de la obra espiritual del Señor en nuestro corazón. Si usted lee las cartas de Pablo, él no te va a hablar de ley, de tienes que hacer. Siempre te va a estar hablando de creer, de creer, de creer, de creer y de obedecer al Señor Jesucristo, de oírlo a Él, de obedecerlo a Él, de caminar con Él. Y entonces hay un montón de personas, hermanos, que están experimentando la maldición de la ley. Y hay tantas cosas que habla, hermanos, que nos dice la Biblia que son la maldición de la ley. Enfermedades, plagas, problemas de familia, de matrimonio. Porque si yo estoy, hermanos, tratando de obedecer la ley, yo no estoy dejando al Señor hacer algo en mí. No, yo tengo que hacerlo, yo tengo que cambiar, yo debo cambiar, voy a cambiar. Dios mío, que Dios me les hable a ustedes hoy, hermanos, que escuchen con fe, que puedan oír con fe. Y entonces, que también oren todas las semanas y díganle: Señor, usa a nuestros pastores, y que cualquier persona que se pare en esta plataforma para enseñar, que venga a enseñar correctamente, si no, mejor no subirse, porque lo que vamos a hacer es daño. Y podemos llevar a muchas personas. Por eso el apóstol Pablo, comenzando Gálatas, dice: ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad?
Pero recuerden que cuando Pablo está diciendo obedecer a la verdad, él no está hablando, hermanos, de la letra. Él está hablando de la verdad, que es Cristo. Porque más, si lo leemos con cuidado, vemos que él está hablando del Señor. ¿Quién los fascinó a ustedes para no someterse a él, para no rendirse a él, para no entregarse a él, para dejar de oírlo a él? ¿Y quién los fascinó de que lo que ustedes tienen que hacer es guardar la ley? Y entonces tenemos a la gente guardando mandamientos, guardando estatutos, guardando rudimentos, hermanos, prácticas, ceremonias, pensando que así es como agradamos al Señor. Entonces tenemos una iglesia, hermanos, es triste lo que voy a decir, un montón de hermanos de la iglesia muriendo, hermanos, de una enfermedad maligna. Por eso dice, hermanos, que cuando oímos con fe, hermano, Él nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros. Cuando nosotros lo dejamos a Él y decimos, Señor, no puedo cambiar, no me puedo sanar, no puedo ser diferente. Haz tu obra en mí, Señor, haz tu obra. Y entonces Dios comienza a hacer maravillas. Nos saca de la maldición de la ley, nos liberta de la cautividad, hermanos. Las cosas comienzan a ser diferentes. Pero qué triste, hermano, que el hijo, a la hija de Dios, una enfermedad que son maldición, le caiga a él. Pero aquí dice claramente que los que quieren vivir por la ley, cuando no cumplen la ley, caen bajo maldición. Voy a volverles a leer el versículo. Dice, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En el momento en que, hermano, en que yo quito mi mirada de Cristo, en el momento en que yo dejo de confiar y de creer en esa obra completa y perfecta. La semana pasada yo hablé un poquito de eso, pero algunos de ustedes, hermanos, vienen de 15 a 15, de 22 en 22. Usted me va a decir a mí que usted ama al Señor. No, hermano, no lo estoy acusando ni condenando. Y entonces, hermanos, comenzamos, al no entender, a usted lo fascina. Y comienzas a vivir un evangelio de ley. Y comienzan a sucederle las cosas que la Biblia dice que son de la maldición de la ley. Porque no estamos oyendo con fe. Porque no estamos creyendo al Señor. Consecuencias acá, consecuencias allá, consecuencias a este otro lado. Hermano, obvio que cada persona llega el momento en que ella es responsable de sus actos. Yo no puedo culpar a mamá y a papá si ellos, hermanos, enseñaron a sus hijos pequeños, pero cuando estos hijos se hicieron grandes, hermanos, comenzaron a andar una vida de vivir a ellos como les da la gana, hicieron a Dios a un lado, o simplemente, hermanos, comenzaron a vivir otro evangelio y entonces comienzan a pasarles cosas en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en su salud. Por lo menos yo no quiero ser culpable de que a ustedes les sucedan cosas que no deberían de sucederles, hermanos, que no tienen por qué sucederles. Hay algunas enfermedades que son normales, pero hay otras, hermanos, que son maldición de la ley. Porque todo el que quiere vivir por la ley está bajo maldición. No, yo estoy en el nuevo pacto. Y se habla de estar en un nuevo pacto por palabras, por creencia, pero no porque realmente estamos creyéndole a Dios. Vuelvo a repetir, perdónenme en la redundancia, hermanos queridos, pero una cosa es creer en Dios, lo cual hasta los demonios creen, el diablo cree. Usted va a un consultorio de brujas. Nunca en mi vida he ido a un consultorio de brujas.
Pero sí he visto fotografías de sus consultorios. Las tienen llenas de imágenes ahí, hermanos, del niñito Jesús, del corazón de Jesús, de todo eso. Y ellos dicen, no, pero es que nosotros creemos en Dios. Nosotros practicamos la magia blanca. Es que la blanca no es mala, es la negra la que es mala. Yo sé que algunos de ustedes se han ido a esos lugares, hermanos. Y seguro que todavía piensan que hay magia blanca y hay magia negra. Y entonces, hermanos, una cosa es creer en Dios, otra muy diferente es creerle a Dios. Abraham creyó a Dios y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Porque cuando nosotros creemos a Dios, claro, hermanos, qué difícil poder creerle a Dios cuando nosotros escuchamos a los fascinadores. A los que vienen a fascinarnos con una nueva cosa, con algo, hermano. Haz esto y va a ver lo que le va a pasar. Haz esto otro y a usted le va a ir bien. Si usted quiere ir al cielo, guarde todos los mandamientos y verá cómo usted va a ir al cielo. Pastor, entonces no hay que guardar los mandamientos. Sí, pero no por nuestra fuerza y poder. Lo que necesitamos es que Dios nos libere del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Y ese hombre, hermano, no va a tener problemas con el adulterio porque ya no va a estar en él. Ya no va a tener problemas con la fornicación, ya no va a tener problemas con la mentira. Ya no va a tener problemas con el resentimiento, ni con el odio, ni con el rencor. Ya no va a tener problemas, hermano, con la codicia, con la avaricia, con los celos, con la envidia. Ya no va a tener porque, hermano, cuando escucho a Dios con fe, entonces Él va a hacer maravillas, nos suministra el Espíritu y va a hacer maravillas entre nosotros. Pero todos aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito el que no permanezca en esta ley o en esos mandamientos. Por eso tenemos un mundo así, hermanos. Y por eso pasan tantas cosas feas en las iglesias, hermano. Yo quiero decirle, mi hermano, que no le puede a usted caer una enfermedad maligna si usted está viviendo por la fe. ¿No? Y usted se va a morir, claro que se va a morir. Pues no se va a morir enfermo, ni enferma. Acuérdese que estamos hablando de oír con fe. No. Y entonces comienza el choque en la mente. ¿Cómo ese pastor va a decir que que yo no me voy a morir enfermo, que yo no me voy a morir enferma, que a mí no me va a caer ninguna de estas cosas, que a mí no me va a caer esa plaga? ¿Qué plaga no tocará mi morada? Es que plaga no tocará tu morada. Es que la maldición no te puede alcanzar. La maldición de la ley, porque no estás bajo ella, porque usted no la está quebrantando, porque usted está oyendo atentamente al Señor. Y el Señor, hermano, y creyéndole al Señor, creyendo al Señor lo que Él te va a hablar. Él nos habla a través de buenos predicadores. Hay buenos y buenas predicadoras, maestros que están entendiendo y que nos hablan a nosotros correctamente. Y también Él le va a abrir las escrituras y le va a comenzar, hermano, a revelar las sagradas escrituras, abrírselas, y de repente usted va a comenzar a ver cosas que usted no había visto. Wow, mire lo que dice acá, hermano. En el momento en que usted comienza a vivir por la fe, oyéndolo como vivió Abraham, usted va a comenzar a tener apariciones del Señor en tu vida. Cada rato Él va a estar apareciéndosele en tu vida. Y usted me dice: apóstol, ¿cómo apareciéndose? Sí, es que Él se nos aparece. ¿Y cómo es que se nos aparece? Claro, estamos pensando en verlo. Estamos pensando en que es que lo vamos a ver, es que Él se me va a aparecer en el baño, o que se me va a aparecer, hermano, en el bus, o que se me va a aparecer en el carro cuando voy manejando. No, se le va a aparecer en tu corazón. De repente, hermano, comienza usted a experimentar cosas. Usted dice: wow, estoy experimentando, tremendo, Dios me está hablando. Sí, Dios se le apareció.
Porque Él es un Dios vivo, Él no está muerto. Él resucitó y ha venido a morar a tu corazón, porque usted está creyéndole a Él. El Espíritu que es Dios ha venido a morar a tu corazón, y Él va a comenzar a aparecérsele si usted no para de creer en el Señor, si usted no para de creer en Él. Y eso es maravilloso lo que estoy diciendo, hermano. Pero lo que pasa, hermanos, es que estamos pensando que la fe es como para ganar cosas, que la fe es para que nosotros tengamos cosas. No, mi hermano, algo escribí, voy a ver. Aquí yo puse esto: amigos, la fe no es para ganar el mundo o para ganar cosas, es para ganar a Cristo. Entonces el oír con fe es para ganarlo a Él. Esto de ganarlo a Él, hermano, es como ha sucedido en Holanda, estos Países Bajos, que ellos le han ido ganando terreno al mar. En vez de que el mar, en Costa Rica, hermanos, sabemos que allá en las playas del Pacífico, especialmente por Parrita, el mar se ha comenzado a comer la tierra. Y entonces en algunas partes, hermanos, ya se ha comido más de 50 metros de playa. Ya no hay playa, el mar se ha metido. En cambio, en Holanda, en vez de que el mar se meta, más bien ellos le han ido ganando terreno al mar, lo han ido echando. Y entonces esta palabra, ganar a Cristo, Pablo decía, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. De lo que Pablo está hablando es de ganar más de Él. Estoy siendo transformado, estoy siendo cambiado, Él me está haciendo nuevo, Él nos está haciendo una nueva criatura, hermano. Pero Pablo dice que Él tuvo por basura el vivir por la ley. Eso es lo que Él tuvo por basura. No voy a vivir por esto, no voy a vivir por esto otro. Yo voy a vivir escuchando al Señor que ha venido a mi corazón, porque cuando yo lo escucho atentamente, Él me suministra su espíritu y comienza a hacer maravillas en mí. Aleluya. Y comienza a hacer maravillas en ti. Y entonces podremos cantar: maravillas Él ha hecho. Vamos a cantar eso, porque estamos viendo las maravillas que Él hace. Y la maldición de la ley. Uy, apóstol, yo pensé que ya no estábamos, que ya no había maldición. No hay maldición si yo estoy oyéndolo a Él. Pero si yo, hermano, estoy tratando de ser bueno por mis propias fuerzas, es que, hermano, es que el problema es que las personas quieren cambiar por sí mismos. Bueno, es que la Biblia dice que no haga esto y que no haga lo otro y que no haga acá y que no haga allá. Yo no lo voy a hacer. Y el problema, hermano, es, hermano, que sí lo va a hacer, porque Dios no ha podido hacer maravillas en usted. Y las maravillas que Dios hace en nosotros es la liberación del pecado, la muerte al viejo hombre, la muerte del yo. Y que realmente se llevó a cabo eso ya. Pero, hermano querido, pero ya eso Cristo lo hizo en la cruz, Él. Y cuando yo comienzo a creerle a Él, entonces esa obra de afuera que Él llevó a cabo externamente, la comienza a llevar dentro de nosotros. Usted, hermano, yo no le puedo explicar, pero usted va a comenzar a ser transformado cuando usted le dice: Señor, yo quiero escucharte. Hermano, Dios no te va a hablar como se lo dije antes, no te va a comenzar a hablar mal del vecino, no te va a comenzar a decir: tenga cuidado, cuídese de la vecinita, cuídese de esa hermanita, cuídese de ese. Él no le va a decir eso, hermano. Él le va a hablar de cosas más grandes. Él va, hermano, a hablar con usted. Y cuando Él habla para transformarlo todo. Hermano, Él va a comenzar a hacer maravillas. Por eso es que Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Cristo ya fue claramente presentado? Yo a ustedes no les he hablado de otra cosa, decía Pablo, que no fuera Cristo. ¿Y quién los fascinó para andar creyendo en otra cosa?
para andar oyendo falsos maestros que parecen muy santos y que parecen muy correctos. Dice Pablo, y el que hace maravillas entre ustedes, el que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace porque ustedes están obedeciendo la ley, porque ustedes están esforzándose por ser buenos, o porque ustedes están escuchando atentamente al Señor. Esa ha sido la lucha, y esa es la lucha de hoy también, hermanos. Hay un montón de gente que parecen judíos, hermano. Hasta se visten de judíos, como los judíos. ¿No los han visto, hermano, en esas danzas que hacen en las iglesias? ¡Ay, qué bonita la danza! Y entonces, hermanos, ellos hasta hablan como judíos, como hebreos. Ya no le dicen a Jesús, Jesús, y ahora le dicen Yeshua. Ya no le dicen a Dios te bendiga, no, Shalom. Y usted los ve con un coso ahí, hermanos, un chofar. Entre más largo sea el chofar, mejor. Y están, hermanos, en medio de un culto y en eso, sonando el bendito chofar. Uy, qué tremendo, aquí se siente la gloria de Dios, dicen algunos, porque están oyendo un chofar. Y los comienzan a fascinar. Y estudie hebreo, y estudie acá, y vístase así. Y guarde el sábado. Un día un hombre me enseñó una cosita que había puesto en la puerta, que realmente ni le puse atención, pero porque el hombre es como mesiánico, había comenzado bien y terminó, como dice Pablo acá, fascinado, lo fascinaron. Y ahora, hermano, está guardando la ley, viviendo por la ley. Pero así hay un montón de gente en la iglesia, hermanos. Nos cuesta oír con fe. Nos parece extraño que nos digan que yo no tengo que hacer nada físico, emocional, para agradar a Dios. Que la única manera de poder agradar a Dios es oírlo con fe. No hay otra manera de agradar al Señor, hermano, si nosotros no lo escuchamos a Él con fe. No hay manera de agradarlo, nadie lo está agradando. Porque no podemos agradar a Dios si nosotros no somos transformados. Y Él no nos transforma. La transformación no es por lo que yo hago, la transformación es porque yo le creo a Él y Él puede hacer maravillas en nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios haga maravillas, hermano? ¿Usted quiere que Dios haga maravillas? Maravillas, hermano. Y de repente usted dice, wow, estoy conociéndolo, estoy entendiéndolo, ya no soy el mismo, ya no soy la misma persona, ya no caigo en depresiones, ya no caigo en ansiedades, ya no caigo en esto, la enfermedad se fue. Milagrosamente estoy sano. Fui al médico y no me encontró nada. Ya no hay nada. Claro, no estás bajo maldición, porque no estás bajo la ley. No estás. ¿Qué es estar bajo la ley? Es estar tratando de vivir una vida santa, pura y recta en mi esfuerzo, en mi lucha, en mis prácticas. Es que usted tiene que practicar esto. Es que en su iglesia no practican eso, ¿verdad? No vaya ahí, váyase de ahí, porque ahí ya no practican eso, ahí ya no creen en eso. Y entonces, hermanos, si ya no practicamos X cosa, entonces estamos mal, ¿ven? Entonces basan toda su creencia en la práctica. Esta práctica, esta otra práctica, esta otra práctica. Hay un montón de cosas, hermanos, que le dicen a la gente que tienen que hacer para agradar a Dios. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Ah, yo tengo fe. ¿De dónde la cogió? Dios me la dio. Ajá. ¿Y cómo se la dio? Ah, es que Dios cogió un granito de mostaza y ¡pam! Abra la boca y se lo tiró. Y entonces yo tengo como un granito de mostaza de fe. No, la fe no es así, hermano. La fe no es un grano. Esa es una metáfora, esa es una comparación que hace el Señor. La fe verdadera, la fe verdadera, la fe verdadera, hermano, no se puede tener de otra manera que no sea por oírlo y oírlo y oírlo a Él hablar. Nos habla, hermanos, a través de los hombres de Dios. Pablo, hermano, cuando les hablaba de la obra de Cristo, pero los fascinadores les hablaban de volver a prácticas, de volver a rudimentos, de volver, hermanos, a pagar un precio. ¿Quién los fascinó? Dijo Pablo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién? Ponen cargas que no las tocan. Pero lo más terrible de todo, hermanos, es que no hay un cambio en esa persona. Hermanos, pensamos que la fe es para yo ganar cosas. Yo antes pensaba igual. Por la fe tenemos este edificio. No, no fue por la fe, fue la plata. El que tiene plata puede hacer lo que se le ocurra. Estoy seguro que si usted tuviera plata, usted, si tiene un carrito, usted se va a comprar uno mejor. Si usted tiene plata, usted me dice, lo primero que yo voy a hacer es comprarme mi casa. Quiero tener mi casa propia. ¿Ven? Entonces, ¿qué se ocupa para tener casa propia? ¿Qué se ocupa? Plata. Ah, no, por la fe. Es por la fe, yo voy a por la fe. La fe no es para tener cosas. Y yo no estoy diciendo que Dios no nos pueda ayudar, hermano. Yo sé que Dios a uno sí le ayuda, hermano, yo lo sé. Pero lo que quiero decirles es que no es la fe para tener cosas. Y entonces, hermanos, si tenemos cosas, entonces, hermanos, Dios sería el Dios más ingrato y más imparcial que cualquier ser en esta tierra, porque algunos, hermanos, tienen muchas cosas y ellos dicen se las atribuyen a la fe. Y entonces logramos esto por la fe y logramos esto otro por la fe. Y entonces aquellos hermanos que no han podido lograr cosas materiales, físicas, entonces eso no tienen fe. Y eso no es verdad. Pablo no tenía nada físico, pero estaba lleno de la fe de Dios. Porque la fe no es, hermano, la fe no es algo que nos dan a nosotros para ganar cosas de este mundo. La fe no es otra cosa más que escucharlo a Él y creerle. Entonces a eso se le llama fe. La fe es por el oír y el oír. Y entonces, hermanos, cuando nosotros oímos a Dios, tenemos una certeza en nuestro corazón. Cuando usted comienza a escuchar a Dios, usted tiene lo que dice Hebreos 11:1, la certeza y la convicción. Es pues la fe, la certeza y la convicción. La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Yo conozco al Señor. A mí Dios no me ha hablado de ganar cosas, hermanos, en 40 años. Sin embargo, Él nos ha ayudado. Sí, porque muchos en esta congregación han sido generosos y han honrado a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas, y se han logrado cosas con estas cosas. Y Dios también, hermano, cumple también con algunas cosas que Él ha dicho, que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si usted es un sembrador, hermano, usted va a cosechar de lo que siembra. Pero cualquier persona, hermano, que realmente esté entendiendo el evangelio, esa persona, hermanos,
puede tener muchísima plata, pero esa persona siempre va a estar anhelando algo más, no plata, no lujos. Esa persona siempre va a estar anhelando escuchar al Señor y que el Señor le comience a transformar su vida. Si una persona, hermanos, tiene plata y lo que quiere es más, esa persona lo que tiene es una codicia del carajo, decimos nosotros en Costa Rica, hermano. Una avaricia que no es jugando, hermanos. Pablo dijo, porque yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y entonces él, hermano, no quería ser codicioso, pero por estar viviendo bajo la ley un tiempo que él vivió así, entonces se le activó la codicia y comenzó a codiciar todo lo que tenían otros. Él lo comenzó a codiciar y comenzó a medirse de acuerdo a la estatura de otro, a lo que otro tenía. Y entonces, hermanos, qué feo es cuando nosotros decimos, bueno, si ese tiene, yo también quiero tener. Y entonces, hermanos, eso es envidia. Y qué feo es cuando nosotros queremos tener lo que otro tiene y ser como el otro que tiene. No, hermano, no se preocupe, escucha a Dios y hermano, Dios hará contigo lo que Él quiere hacer, y lo primero que Él va a hacer es transformarlo, libertarlo, es hacerlo un hombre o una mujer nueva. Si le aseguro, hermano, que si usted guarda en su corazón lo que estoy hablándoles hoy y lo crece en tu corazón, mi hermano, te lo aseguro, porque te lo aseguro, que comenzará una obra muy maravillosa en ti. Pero si usted, hermano, sigue tratando de agradar a Dios por medio de prácticas y de tu esfuerzo, cuando usted no pueda cumplir con aquello, entonces quedas bajo maldición. Hay tanta gente bajo maldición, hermanos, en la iglesia, porque todo aquel que está tratando de agradar a Dios por medio de la ley está bajo maldición, porque maldito todo aquel que no permanezca en las palabras de esta ley. Y puede que hasta la misma pobreza material sea parte de esa maldición. Pero cuando Dios nos suministra el Espíritu y el Espíritu comienza a tomar el control en nuestra vida, cuando el Espíritu lo llena a usted, hermana, y usted entiende que ese es Cristo en usted, Dios en usted, y usted pasa tiempo con Él, usted no lo contrista y usted no lo apaga. Usted lo oye atentamente todos los días. Espíritu, háblame, guíame, quiero obedecerte, dígame lo que tú quieres. Mi hermano, mi hermana, ese Espíritu va a guiarlo, va a enseñarlo, va a mostrarle el camino, va a llenarlo, va a hacer algo de usted extraordinario, va a hacer maravillas en usted. Así es como dice, ¿verdad? La Escritura, hermano. Así es como dice. Se lo leo y termino. El versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, hermanos, esa muerte fue para redimirnos de la maldición de la ley, para que nosotros no estemos bajo la maldición de la ley. Y entonces, hermano, Él en la cruz termina con la ley. Por eso es que la Biblia dice en Romanos, dice que Cristo es el final de la ley, Cristo es el fin de la ley, para justicia, para que nosotros seamos justificados. Entonces, ahora sí, hacemos, la ley quedó allá, y ahora sí, nosotros nos volvemos a Cristo. Y queremos, Señor, háblame, Señor, lléname, Señor, guíame, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, quiero escucharte. Y entonces el cantar de los cantares comienza a cobrar para nosotros valor, sentido. Es la voz de mi amado que viene, dice por ahí la novia, la tsunamita del cantar de los cantares, que nos simboliza a usted y a mí.
Ella lo que quería, lo que la volvía loca, por decir de alguna manera, perdónenme la palabra, era la voz de su amado, oír a su amado. Y que su amado, ella decía, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Ese que viene por los montes, esa voz que oigo es la voz de mi amado. Que nosotros, hermanos, deseemos con todo nuestro corazón escuchar la voz de nuestro amado, de Cristo. Amén. Y yo sé que hoy el Señor les ha hablado, hermanos. Y el Señor, hermano, quiere seguirles hablando. Así es como se nos aparece Dios. De repente, hoy el Señor se le apareció a través del pastor. Benditas las iglesias que tengan pastores que entienden y que están vueltos a Cristo ellos en su corazón. Benditas esas iglesias. Pero también de repente el Señor se le aparece a usted a través de tu mamá o tu madre, una mujer que está oyendo al Señor y que está viviendo de Él. Y de repente se le aparece. A veces el Señor se aparece por medio de un ángel. Se le apareció así, hermano, a Cornelio. Y si nos sale en el camino de repente el Señor y nos habla. Porque Él está, hermanos, Él está en el corazón de muchos hombres. Aunque muchos hombres no le han dejado a Él moverse. Pero hay otros hombres que están entendiendo, que estamos entendiendo y que lo dejamos a Él que hable también. Yo lo único que deseo es que Dios les hable a ustedes, hermanos. Y quiero ser un instrumento para Él. Todos los que Dios está levantando en esta iglesia como predicadoras y predicadores, que Dios está levantando. Y pronto, hermanos, vamos a ver este lugar muy lleno, con muchos hombres y mujeres sirviendo a Dios. Hermano, que su deseo, su mayor deseo sea que Dios hable a través de usted. Que Dios fluya a través de usted. Que Dios se manifieste a través de usted. Y entonces escucharemos, Dios me habló a través de este hermano, Dios me habló a través, esas son las apariciones del Señor. Así se nos aparece el Señor. Y estamos siempre atentos para que Dios nos hable. Porque, hermanos, cuando nosotros lo escuchamos a Él, creyendo, Él nos suministra su espíritu y hace maravillas entre nosotros. Pónganse de pie.